Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada semana, los saludo aquí en Golpe Político TV en la entrevista con René Valdivia. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que vean nuestro contenido. Los seguimos invitando para que compartan el contenido y se suscriban a nuestro canal. El día de hoy nos encontramos con una persona que es experta en lo que tiene que ver en encuestas y sondeos. Una persona que es del estado de Veracruz y que tiene todo el panorama que ocurrió antes, durante y después del proceso electoral del domingo 2 de junio, que fueron unos comicios que a muchos dejaron boquiabiertos. Sin embargo, para la gente que está inmersa en política y gente como él que sabe de estos menesteres, pues tenía todo lo que era el panorama completo. Se encuentra con nosotros Luis Santoyo Domínguez. ¿Cómo estás, estimado amigo? Muchas gracias, René. Muchas gracias por la entrevista y bueno, a todos tus radioescuchas, televidentes, ya por tus redes sociales o por tu canal de YouTube, les mando un fuerte saludo. Perfecto. Pues a ver, Luis, la verdad es que lo comentaba yo ahorita al inicio de la entrevista, hay gente que se quedó así como que, hay unos que hablan, la verdad es que sin fundamento de fraude, otros que dicen es que no me lo esperaba, y gente que comenta qué fue lo que ocurrió. Platícanos desde tu perspectiva, ¿qué pasó el domingo 2 de junio? Pues bueno, se esperaba este resultado. Las casas encuestadoras que estamos en campo nos damos cuenta que a veces nosotros recibimos como ciudadanos una percepción sumamente, digamos, de acuerdo a nuestro grupo social, a nuestro grupo de edad, y por supuesto que esto es normal en la ciudadanía. Yo lo comprendo porque lo he vivido muchas veces. Sí. Pero también el detalle es que yo le comentaba a muchos de mis amigos, mira, sal conmigo un poquito a andar en las colonias populares, en las congregaciones, en las zonas rurales del estado de Veracruz, y la situación es distinta, ¿no? O sea, entonces, no es de espantarse, obviamente, que los ciudadanos muchos de ellos hayan dicho, caray, hay fraude. No hubo fraude. La intención de voto estaba así marcada desde hace muchos meses. ¿Desde hace cuánto tiempo se veía el tsunami guinda? La primera encuesta que hice aquí en el estado de Veracruz fue en el 22, sí, y ya se marcaba una tendencia para Morena y sus candidatos en todo el ¿Irreversible? estado. Pues todavía faltaba mucho. Hay resultados que se pueden revertir de esa magnitud, pero en este caso yo creo que pues tanto el equipo de Rocío Nale como el ciudadano se quedó marcado, se quedó ahí, y pues ya no hubo forma de rebasarlos, de alcanzarlos y rebasarlos. Entonces, a ver, si tú nos dices que ya había una tendencia y que esto tiene tiempo que marcaba el resultado que se vio reflejado el domingo 2 de junio, ¿qué le ocurrió a la oposición, en este caso al candidato perdedor y a los partidos que decían que traían otros números y que era mentira, que no era cierto que ciertas empresas prestigiadas, tanto en Veracruz como en el país, en este caso la tuya, que me repite, ¿cómo se llama la empresa? Grupo Consultor Santoyo y Asociados. Grupo Consultor Santoyo y Asociados, que se dedica precisamente a este rubro, a hacer encuestas. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió con ellos? O sea, no contrataron encuestas, se dejaron ir por tendencias, por rumores. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo creo que la oposición siempre creyó que podía ganar, que tenía incluso muchas posibilidades, pero algo marcó muy fuerte, digamos, un tope hacia Pepe Yunes y sus tres partidos de alianza, PAN, PRI, PRD, que tenían un tope también ellos. O sea, los mismos partidos le marcaban un ancla muy fuerte. Entonces, difícilmente, por ejemplo, a mí me daba en la última encuesta un voto, un antivoto al PRI de un poco más del 40%. ¿Más del 40%? Más del 40%.
otro poco que traía Morena y otro poco que traía el PAN. Entonces, sumándole el voto al PRI, el antivoto del PAN, digamos, eso le creaba ya incluso no rebasar ni siquiera el 50% de posibilidad de intención de voto. Entonces, con eso prácticamente estaba concluido el tema. Estaba finiquitado. A ver, el otro día estaba yo viendo un canal de televisión, Televisa, y hicieron un reportaje que a las casas encuestadoras nacionales, a la mayoría, les fue muy mal. O sea, dieron pronósticos erróneos. Incluso ya se empieza a hablar, creo que, y tú eres el experto en el tema, que no está legislado que haya ciertas sanciones hacia casas encuestadoras que ofrecen un servicio y que, pues, no es que la tienen, ¿no? Pero que por lo menos no se acerquen al resultado esperado, porque entonces se vuelve tendencioso, pagan mucho dinero a algunos grupos por ese trabajo y al final el resultado es catastrófico. Incluso hubo una casa encuestadora que vi que el director de esa casa encuestadora pidió disculpas por ese tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay ciertos lineamientos que debemos de cubrir nosotros las casas encuestadoras, pero son cuestiones técnicas principalmente, no en sí de tener una línea clara en las tendencias político-electorales, como en este caso esta casa encuestadora que me comentas, no sé quién sea, pero... Massive Call Center. Massive Call. Ajá, sí, creo que es la que mencionaban mucho, porque hizo muchas encuestas. Sí, yo creo que a lo mejor esa casa encuestadora que se dedica a hacer encuestas vía telefónicas, que son no probabilísticas, esa metodología, yo creo que le causó un sesgo, precisamente el que tenían muchos de los ciudadanos, les causó un sesgo porque va dirigido a cierto sector que tiene teléfono, pero en la zona rural muchas veces ni siquiera hay señal, entonces no tienen teléfono en casa y sus celulares obviamente no tienen la posibilidad de recibir alguna llamada, entonces yo creo que eso lo sesgó. Hay 3 maneras de que falle una encuesta. A ver, ¿cuáles son? Una, y creo que sería muy grave para que alguna casa encuestadora se pueda llamar casa encuestadora seria, es fallar en la metodología. Otro punto muy importante es que desde adentro no se haga un buen diseño de un cuestionario obviamente sin tratar de sesgar la respuesta. Inclusive hay que cuidar mucho el personal que esté calificado, porque inclusive muchos de los encuestadores que andan en campo a veces piensan que si ya tienen ellos un candidato, sumándole sus encuestas, ya con eso va arriba. Entonces son sesgos que nosotros los directores y obviamente la gente en la cual confiamos, que son los supervisores o coordinadores de zona, tenemos que tener mucho cuidado, mucha revisión. Por supuesto hay que hacer filtros de calidad. Y la tercera, que es lo más feo, que es cuando se dejan manipular por quien paga para poderles dar los resultados y mantener contentos a los clientes, digamos. O sea, hay partidos o hay gente que les dice, oye, hazme una encuesta así donde yo salga arriba. Sí hay. Sí, cómo no. ¿Con qué objetivo? Pues piensa la gente o piensa en ellos, ya sea el candidato o el partido, que a lo mejor dando una imagen de que va a ganar, va a atraer más gente. Pero para saber realmente cuánto pudiera mover este tipo de situación, pues habría que vivir 2 realidades paralelamente, ¿no? Una con y otra sin encuesta publicada. Pero eso no puede suceder, o sea, regresarse en el tiempo y volver a hacerla, pero por el otro lado. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener mucha responsabilidad como ciudadanos, que somos también los directores de las casas encuestadoras, hay que tener mucha responsabilidad y sobre todo mucha honestidad para no tratar de engañar a la gente por unos pesos, ¿no? Que eso sí, hablando de las sanciones, una vez en una reunión ayer en México, todavía estaba Lorenzo Córdoba como titular del INE, estaba, por ejemplo, Parametría, que es Abundis, Mitofsky, Berumen y Asociados, Mendoza Blanco y Asociados, de las Heras, y una de las participaciones que tuve fue incluso solicitarle al presidente del INE, en ese entonces,
2015, que deberíamos de tener nosotros sanciones tanto económicas o bien por lo menos suspender las labores para el siguiente proceso electoral. Porque si no, va a ser muy fácil que una casa encuestadora pueda empezar a dar resultados sin realmente tener algo que le dé miedo, por ejemplo, de que lo convenzan para mover sus números. A ver, cualquiera puede, me comentas que, bueno, reafirmas lo que te acabo de plantear. No hay una sanción, ¿verdad? No hay una sanción. No hay una sanción por una casa encuestadora que digan, a ver, te equivocaste y tal organismo electoral te voy a sancionar. No, no existe. No existe. No existe. Luego, entonces, por eso, cualquiera se atreve a decir, bueno, voy a crear o voy a fundar una empresa encuestadora para ganar dinero, pero sin que haya una especie de sanción. Creo que ahí es un tema que sí debería de haber una sanción o por lo menos algún tipo de castigo. Yo me imagino que quien lo contrató pues queda muy molesto por los resultados que le dio y que no fueron los correctos, y que ya no lo va a volver a contratar porque finalmente hay un prestigio que se va formando una casa encuestadora. Pero entonces, esto es lo que está ocurriendo en este país. Tú como experto, ¿cuántas empresas consultoras hay en Veracruz? Así, nada más. Conozco algunas, alrededor de 5 que son serias, que llevan cierta trayectoria. A veces no las sigo. Vaya, gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo y a veces me mandan encuestas, a veces ni las puedo revisar. Sí. Me mandan resultados. Yo me concentro y le pido a mi gente que se concentre también en lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos que revisar cada paso que damos porque prácticamente llevar a cabo una metodología, nosotros ocupamos mucho el método aleatorio certificado y son prácticamente 17 pasos, que si un paso está mal dado, digamos, en la elaboración del cuestionario de las preguntas, puede uno fallar. Puede fallar uno en el trabajo de campo, en el procesamiento. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en las 3 etapas importantes, que es la previa, que es el diseño, el trabajo de campo y el procesamiento de la información. Bien, a ver, tengo que comentar que Luis Santoyo no es un improvisado, es doctor, tiene muchos años en estos ámbitos, le sabe al tema. Y por eso le quiero preguntar algo. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo? Bueno, un sondeo puede o no llevar... bueno, prácticamente es lo mismo. Simplemente el llevar a cabo, digamos, un estudio, lo mejor sería un estudio demoscópico para que tenga el respaldo de una metodología. Hay 2 tipos digamos, de muestreos, el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico, para que nos entienda la gente, tu auditorio es cuando todas las personas de esa población objetivo tienen la misma probabilidad de ser entrevistados. Y, por ejemplo, caso contrario, en la telefónica, que no es probabilístico, no todas las personas tienen, por ejemplo, aquí los que éramos veracruzanos con credencial de elector para votar vigente, no todos tuvieron bajo ese sistema de la encuesta telefónica la misma probabilidad, porque hay personas en las zonas rurales que no cuentan con teléfono, o bien no cuentan con señal, o en las mismas colonias a veces la señal se va, entonces, o simplemente no la tienen. Entonces, eso también impacta mucho para que sea una encuesta bajo metodología. Leía en un libro de periodismo de investigación y precisamente en ese libro me quedó despejada esta duda que tú comentas, porque como que entre comillas se ha abaratado el tema de encuesta. Todo el mundo dice, soy encuestador o vamos, incluso nosotros cometíamos un error en algún tema que luego publicábamos en las redes sociales y en nuestro periódico digital, que poníamos encuesta. Y entonces en ese libro decía, no, a ver, encuesta es cuando se aplica una metodología y lo que acabas de comentar, y sondeo es cuando no hay una metodología. Sí. Sondeo puedes salir y a preguntarle a 20 personas, oye, ¿qué opinas de esto? Exacto. Y esto, y incluso hasta sin preguntas prediseñadas. Entonces, y comento esto porque
pues esto como que ha distorsionado el tema. El tema, digamos, científico. Sí, Ok. yo puedo hacer un sondeo, a lo mejor, si yo uso taxis, yo puedo hacer un sondeo con los taxistas, ¿no? O sea, a ver quién te dice la gente. Y eso a lo mejor es un sondeo, pero si no lleva, o sea, como no lleva una metodología, el riesgo a fallar es mucho, ¿no? Y así le Ok. pasó a mucha gente, ¿no? Que hacía sondeos con sus amigos, pero realmente no aplicaban una encuesta bajo un método aprobado por la ciencia, ¿no? Digamos que, a Por ver, estadística. que lo que muchas personas hacían en el café, en el restaurante, en los taxis, digamos que era como una especie de sondeo, o sea, decir, oye, ¿tú por qué vas a votar? Oye, o va a ganar tal, es una especie de sondeo, o sea, Exacto, ese es oh, un sondeo. ok, y pues ya vieron el resultado, ¿no? El margen de error, pues Fue, fue abismal. Ahorita que comentas, también es preciso subrayarlo, porque a veces se cree que la empresa encuestadora nada más le hace encuestas a candidatos o partidos políticos, y no es así. En este caso, tu empresa también le hace, realiza encuestas, pues obviamente a dependencias gubernamentales, al sector empresarial, obviamente a lo que tiene que ver con personajes de la política. ¿Es así? es correcto. Este tipo de instrumentos estadísticos o el muestreo estadístico se puede aplicar prácticamente en todos los ámbitos. Por A ejemplo, ver, ponnos dos ejemplos en el para... sector empresarial, A ver. por ejemplo, una investigación de mercados. A ver cómo anda mi producto en relación con los otros que están en el mercado, dentro de un mercado. Puede ser también la encuesta de satisfacción de clientes. A ver, ya consumiste, ¿cómo viste mi producto o mi servicio? Ese es. Para el sector gubernamental, que incluso es tema de mi tesis, que es... Está por titularse como doctor. De mi tesis doctoral, es que se hagan evaluaciones obligatoriamente ciudadanas, a lo mejor al azar, por parte del mismo Congreso que lo ordene, para detectar los puntos rojos, ya sea políticos o sociales, para evitar pues, diferentes tipos de ese tipo de problemas, que se hagan evaluaciones a los gobiernos municipales por lo pronto, bajo métodos aprobados, métodos estadísticamente aprobados, para que el mismo ciudadano evalúe a su presidente municipal, porque, bueno, un presidente municipal puede tener un muy buen asesor financiero, un buen contador, y a lo mejor ante el Office está limpio. Okay. Pero a lo mejor ese bulto de cemento, que lo comprobó porque hubo una factura, no hubo desvío, simplemente lo fue a aplicar a su casa. Sí. Y la gente se da cuenta de cómo está actuando los presidentes municipales, y esas evaluaciones de gobierno, muy pocos alcaldes lo llevan a cabo. O sea, pocos alcaldes contratan casas encuestadoras para saber cómo están gobernando, cómo están ofreciendo un servicio. ¿Es así? Sí, muy pocos realmente hacen sus autoevaluaciones, que eso es bueno para que ellos se autocorrijan y, digamos, si estamos en el primer ejercicio de la administración, el siguiente año, obviamente, subsanar los errores que se pudieron haber cometido en el primer año, y así sucesivamente. Inclusive, también es importante para que el ciudadano vea que lo están tomando en cuenta. Incluso los planes municipales de desarrollo se tienen que basar en encuestas para que cada sector, ya sea el agropecuario, el empresarial, jóvenes, adultos, hombres o mujeres, todos tienen prioridades en sus necesidades para cubrirse. Entonces, de esa manera, los mismos gobiernos pueden hacer una repartición de recursos públicos en específico para atender todas las necesidades de acuerdo al porcentaje de la población de ese municipio. Perfecto. Dos cosas, a ver, importantes. ¿A ti te ha tocado, por ejemplo, que alguien te contrate y que diga, a ver, yo quiero algún candidato o candidata que vaya o que se crea o se sienta ganador y que te diga, a ver, yo quiero contratarte, ya establecemos el contrato, quiero esto, quiero saber cómo ando entre la ciudadanía, la percepción y tendencia, no sé, de voto, etcétera, etcétera, y que tú le muestres los resultados y que se moleste, que diga, no, ¿cómo crees? Esto no es así. ¿Te ha ocurrido como una experiencia personal? Sí, varias veces. ¿Sí? Varias veces.
como candidatos, sí, no te creo, porque toda la gente que cuando paso por una calle y voy, todas me saludan, ¿no? Suele ocurrir. Suele ocurrir. Son sesgos que tienen porque obviamente los candidatos se rodean de gente que quiere chamba, o que son sus familiares, o que son sus amigos, y ese tipo de aspectos los sesgan, o sea, se llega a sesgar tanto que se lo cree. Sí. Pero no vemos, y lo mismo le sucede a los alcaldes, pero no se dan cuenta que a lo mejor de las 100 casas que había en esa calle, nada más salieron 30 y ya siente, y los que se vienen acumulando, pero las otras 70 que no quisieron salir, entonces eso no lo percibe. Entonces, en una encuesta, como vamos obviamente sin color y obviamente totalmente neutral, okay. Nosotros como casas encuestadoras, bajo el margen de error estadístico, por supuesto que se detecta, ¿no? Ok. Oye, y entonces, a ver, ¿como cuánto, no digas números, obviamente, pero contratar una encuesta es caro o es accesible? O sea, te pregunto esto porque quizá haya una empresa mediana o quizá haya una dependencia gubernamental pequeña y diga, yo quiero hacer una encuesta, porque se tiene la idea de que las encuestas salen caras. ¿Son caras o sí es accesible al tema? O aplicas la de un maestro en la Facultad de Derecho que me decía, bueno, de acuerdo al sapo, la pedrada. ¿Cuál es tu punto de vista? No, realmente para sacar un costo de una encuesta son 3 factores fundamentales. Uno es obviamente la amplitud de la región, porque como hay que movilizar recurso humano, o sea, no es teléfono, es, digamos, llevar brigadas de trabajo de campo. Pues una empresa encuestadora debe de tener personal, no puede ser nada más decir, somos 4 y ya. A lo mejor cierta parte puede ser, digamos, fijo y cierta parte eventual. Okay. Nada más que la capacitación para los eventuales es importante. Sí. Porque o sea, si yo mantengo ahorita, por ejemplo, participaron con nosotros alrededor de 150 personas como encuestadores, supervisores. Si yo mantuviera ese tipo de plantilla, obviamente la siguiente saldría demasiado cara, ¿no? Sí. Entonces, una es el área geográfica, otro es el número de muestras o de cuestionarios que se reparten en esa área geográfica, que eso nos da el margen de error bajo el modelo de universos finitos, por ejemplo, porque conocemos siempre la población de cierta, el listado nominal o bien la población, si no llegara a ser electoral. Perdón. No, adelante. Y la otra parte es la profundidad hasta donde se quiere conocer, que es el tamaño del cuestionario, que eso implica el tiempo que se va a llevar el encuestador en hacer o aplicar una sola encuesta, que a su vez se va, digamos, es el número de encuestas que va a hacer por día, o que podría llegar a ser por día. Ok, pues estamos por finalizar la entrevista. La verdad es que el tiempo se fue muy rápido. Vamos a comprometer aquí a Luis Santoyo Domínguez para que venga en una próxima entrevista, y más que se aproxima un proceso electoral. El próximo año en Veracruz habrá elecciones municipales. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo te encuentran? ¿Y dónde estás ubicado? En fanpage, como Grupo Consultor Santoyo Asociados, o bajo mi nombre, Luis Santoyo Domínguez, igual en Instagram, en TikTok, prácticamente en todos estamos. En las redes sociales, en las redes Grupo sociales. Consultor Santoyo y Asociados. Ok, ya para finalizar, a ver, recomiéndanos un libro, recomiéndales un libro a los veracruzanos para que se sumerjan superficialmente en el tema de las encuestas, para que ya no sean sorprendidos como ocurrió en este proceso electoral que acaba de pasar. Y digan, bueno, pues ahora sí como que ya tengo más fundamentos porque ya leí. ¿Algún libro que puedas recomendar? Y un mensaje final en donde quieras externar algo. Adelante. Gracias. Bueno, hay muchos libros acerca de muestreos estadísticos, inclusive dentro de los libros de probabilidad estadística debe existir un capítulo del muestreo estadístico. Incluso se lo recomendé a varios que me atacaron en las redes, de que cuando yo publicada mi encuesta que hicimos personalmente, no fue para ningún candidato, me atacaron que estaba obviamente incorrecto. ¿En tu encuesta marcabas que iba a ganar Morena y la gobernadora electa? Exacto. Ok. Exacto.
Eso la saqué a principios, la primera quincena del mes de mayo. Sí. Todavía faltaban unos días, pero ya marcaba una tendencia clara. Sí. Me daba a mí 16 puntos. Había 12 puntos de fracción de margen de indecisos. Y obviamente ya sabemos para dónde se fue. Sí, con el casi 29%, 30% Sí. de... Ok. Pero yo le recomendaba a un amigo, ¿sabes qué? Si no quieres comprar un libro, vete, casi todos tenemos en casa un libro de probabilidad estadística, a la sección de muestreo estadístico, y ahí nos vamos a dar cuenta. Porque incluso esta persona es maestro, tiene maestría. Sí. Entonces me decía que yo estaba sesgado, y después de que sucedió, le dije, ¿quién es el que estaba sesgado? Entonces te recomiendo estudiar como amigo, ¿no? O sea, sin el afán de ofender, obviamente. Y ese es el comentario final. Yo creo que obviamente no hice todo el trabajo yo, tengo equipo, mucha gente que incluso por días dejaba de ver a su familia, ya sea hermanos, mamás, papás o hijos, si iban conmigo a andar en campo. Sí. Y yo creo que antes de denostar el trabajo de alguien, como digo, el trabajo es obviamente de un equipo, no nomás es de Luis Santoyo, habría que leer un poquito más antes de decir, está mal, porque hice un sondeo, no una encuesta. Entonces, yo creo que la preparación siempre es buena. Perfecto. ¿La dirección dónde te pueden encontrar? ¿Tus oficinas? Están en... ¿O un número telefónico? 2281-129402. Ok, perfecto. Pues estamos finalizando la entrevista con René Valdivia aquí en Golpe Político TV. Escucharon a Luis Santoyo Domínguez, quien encabeza un grupo consultor muy conocido en el estado de Veracruz, e imagino que en otros estados de la República. Es este grupo consultor Santoyo y Asociados. Ya dio sus redes sociales, tienen el número telefónico. Pues como cada semana los seguimos invitando para que nos vean, para que compartan nuestro contenido y se suscriban. Le agradecemos aquí al invitado y ya lo saben, no se queden callados. Nos vemos a la próxima.